sé, podré nuevo para ti y ser digno de tu vino nuevo, digno de ti, Jesús. Todo obra para bien, todo tiene un propósito. ¿Cuántas veces nos han dicho esa frase en un momento de angustia, en un momento de dificultad? Y probablemente nos entra por un oído y nos sale por el otro y no logramos confiar en lo cierto de estas palabras. A mí me pasó en algún momento. Yo, al igual que la persona que compartió el testimonio anterior, fui parte del accidente del 8 de abril del 2016. En ese momento llevaba una vida relativamente normal, iba a la universidad, servía en el grupo de la iglesia, tenía mi familia, compartía con ellos, no tenía vicios y bueno, todo marchaba con normalidad. La gente podía pensar que wow, esta muchacha tiene una súper espiritualidad, pero en medio de tanto trajín, de ir a la universidad, de las carreras, de alistarme, ir a clases, entregar trabajos, ir a servir a la iglesia, reuniones, lo menos que me quedaba tiempo era para dedicarle a Dios un momento de intimidad. Y qué fuerte, porque era justamente eso lo que debía ser más importante. Recuerdo que para esos días, yo estaba acostumbrada a vivir, por así decirlo. Llegaba, me levantaba y sonaba la alarma, tal vez había dormido 2 horas si acaso, porque trasnochaba por los trabajos de la universidad. Llegaba, me levantaba y hasta que estaba en el baño decía, Dios, gracias. Hasta que estaba en el baño daba gracias a Dios por haberme despertado, a veces hasta que iba en el bus. Y eso, cuando me acordaba de darle gracias a Dios por haber amanecido. Cuando se aproximaba el día del retiro al que nosotros íbamos a ir para ese 8 de abril, bueno, previamente se hace una reunión de equipo, una reunión donde nos dicen qué es lo que vamos a hacer, a cargo de qué vas, si llevas una prédica, si llevas alguna labor en limpieza. Y resulta ser que a mí me habían asignado una predicación que es el primer tema que se comparte, que habla sobre los carismas que se practican en ese grupo, que damos palmas, que alabamos al Señor, levantamos las manos, prácticamente explicar un poquito de cómo se vive la espiritualidad en el grupo. En su momento no era mi prédica favorita y yo decía, ok, tengo que hablar sobre esto y sobre esto voy a hablar. Se acercaban los días y nos preparábamos aún más. Recuerdo que para ese día mi amiga pasó por mí a recogerme cuando iba en el camino recogiendo a todas. Pasaron por mí y en la carrera yo nada más llegué, salí de mi casa, agarré mis cosas, que eran un montón, por cierto. Los que han ido a un retiro saben de qué hablo. Agarré todas mis cosas, mi abuelita me había preparado una merienda, una fruta y demás. Y yo le dije, no, tita, no tengo tiempo, no me lo voy a comer, no tengo tiempo. Salí de mi casa, por cierto, mi papá iba a ir a ese retiro. Y yo le dije al salir de la casa, bueno papi, hasta luego, ahora nos vemos más tarde. Él nunca había ido a un retiro espiritual de nuestro grupo. Me recuerdo que nada más llegué y le dije, bueno, nos vemos. Salí corriendo, ni siquiera me despedí de mi papá. Y nos fuimos en el carro, como decía la hermana también, íbamos cantando. Recuerdo que íbamos hasta comiendo en el carro, vacilando, íbamos escuchando a un cantante católico y bueno, todo se sentía como full espíritu de retiro desde que íbamos en el carro. Para la sorpresa de nosotros,
cuando ya nos acercábamos al lugar del destino, el carro, cuando agarró un poco más de velocidad y íbamos bajando en esas vueltas, el carro se salió de la vía y yo recuerdo que yo cerré mis ojos y cuando escuché que una de mis hermanas empezó a alabar a Dios, no os digo que se hubiera sido una alabanza súper elaborada. Recuerdo que nada más una dijo, ¡ay, Señor, bendito seas! Y con eso, todas las demás empezamos a decir oraciones flecha. Alabado seas, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Yo les puedo decir que en ese momento salió de mis labios la alabanza más pura y sincera y con más confianza que he hecho en mi vida. Esa alabanza que sabía que Dios estaba ahí y que aunque fueron segundos, para nosotros fue un rato bastante grande. Recuerdo que mientras el carro rodaba, por mi mente pasaba mi mamá, mi papá, mi abuela, mi hermano, mi familia, y me pasaba por la mente, yo no me puedo morir. Esto en microsegundos, como les digo. Recuerdo sentir los golpes, recuerdo que la vista se me puso como negra. Yo veía puntitos negros, muchos puntitos negros, y en medio de todo eso, de mis labios salía una alabanza, y no sé, era mi espíritu el que en ese momento lo hacía, porque claramente mi parte humana estaba asustada, tal vez. Y cuando el carro se detuvo, mientras logré recuperar la vista, por así decirlo, porque como les digo, estaba como viendo muchos puntitos negros, dije, estoy viva, o sea, un toque. El carro se detuvo y estoy viva. Y en lo que pude, vi que encima mío estaba la ventana, que estaba con los vidrios quebrados, y salí por ahí. Al intentar salir, con todo el esfuerzo, porque claramente era una posición incómoda, me lastimaba el hombro y yo decía, me disloqué el hombro. Pero bueno, tenía que salir yo porque había muchas hermanas a las cuales ayudar a salir. Salí, logré salir y en lo que iba a ayudar a las demás a salir me dicen, ¿está bien? Y yo, sí, estoy bien, solo me disloqué el hombro, les decía yo. Y empezamos a salir una por una. Y recuerdo que la persona que llevaba el carro me dijo, no me saque a mí, necesito que saque a doña Dinora, que es la persona que iba al lado, ¿verdad? Nuestra viejita. Y necesitábamos también sacar a la persona que llevaba el carro y le decíamos, no, venga, le cortamos el cinturón con una tijera, echamos el asiento para atrás y la logramos sacar. Cuando ya estábamos todas afuera, excepto doña Dinora, les dijimos, bueno, unas salieron a buscar ayuda y otras nos quedamos abajo, porque queríamos y debíamos acompañar a nuestra hermana, ¿verdad? Que estaba pues prensada ahí. Yo tuve el privilegio de quedarme con doña Dinora ahí, junto a ella, tomándole su manita. Y recuerdo que yo le decía que tranquila, que ya la íbamos a sacar. Y ella me decía, sí, ya me van a sacar. Y yo le decía, sí, doña Dinora, ya casi la vamos a sacar. En lo que ellas salieron y Dios envió un ángel que no recuerdo su nombre, pero sé que también su vida fue impactada este día. Él con su vagoneta pegó una linga a la vagoneta, se la pegó al carro e intentó mover el carro. Y yo le decía, doña Dinora, ya van a mover el carro. Y ella me decía, sí, ya lo van a mover. Yo, sí, ya lo van a mover. No saben la impotencia tan grande que se sentía el decirle que sí y no saber si eso iba a ser posible. Cuando el muchacho estaba haciendo el esfuerzo por mover el carro, la linga se reventó. Y la señora me preguntaba,
¿ya me van a sacar? Y yo le decía que sí, que ya la íbamos a sacar. Y esto continuó estando yo ahí con ella. Por ratitos ella se mostraba un poco asustada, pero aún así me tomaba muy fuerte de la mano. Recuerdo que tenía sus anteojitos quebrados y yo se los quité y me dice, guárdemelos. Yo los guardé y cuando llegó la ambulancia, recuerdo que me dijo el paramédico, manténgala despierta, no la deje que se duerma, no la deje, ¿verdad? Que se nos vaya, por así decirlo. Entonces ya yo no sabía qué hacer, ya yo no sabía qué más decirle, mi impotencia era muy grande y yo le dije, doña Dinora, ¿quiere que recemos? Y ella me dijo, sí, recemos. Rezamos un Padre Nuestro, un Ave María, y cuando terminamos de rezar el Ave María, ella quedó inconsciente e inmediatamente llegó el paramédico y le puso el oxígeno. Cuando yo me aparté de ella, pude sentir todo el dolor físico que no había sentido. Sentí todo el peso sobre mi clavícula y me recosté en el zacate. Y yo recuerdo que yo solo lloraba y lloraba y lloraba. Y el papá de una de las hermanas que iba con nosotros llegó ahí y me dijo, necesito que esté tranquila, necesito que no llore tanto. Las energías que usted tiene ahorita, inviértalas pidiéndole mucho a Dios, porque esas energías que usted tiene, doña Dinora se las desea para alabar a Dios en este momento. Entonces, pues era una impotencia muy grande el querer sacarla de ahí y no saber qué hacer y no poder. Pero bueno, nos tenían que trasladar al hospital a cada una de nosotras. Cuando me subieron a la ambulancia y estaba yo ahí, llegó mi papá. Llegó y recuerdo que se me tiró encima y me decía, pero usted está bien, se siente bien. Y él lloraba como nunca antes lo había visto, como nunca antes lo había visto llorar así. Y él me decía, vamos, yo la espero en el hospital. Y nos fuimos en la ambulancia. Cuando íbamos en la ambulancia fue cuando vimos un mensaje que decía que la señora había fallecido. Y yo le decía, no creas esas cosas. La gente con esto inventa mucho, especulan y arman, ¿verdad? Murmuraciones que nos afectan. Y yo le decía, no haga caso, esperemos. Llegamos al hospital, me hicieron todas las revisiones, gracias a Dios todo estaba bien. Y yo le preguntaba a las personas, a los paramédicos que llegaban, les decía, ¿y la señora? ¿Ya sacaron a la señora? Y ellos me decían, todas están bien, y verdad, pero me decían cada cosa que yo decía, a mí no me están diciendo la verdad. Y yo lloraba y recuerdo que era por esa impotencia de no saber si doña Dinora estaba bien o no. Y pues bueno, en eso llega un paramédico conocido, vecino, y le digo, yo necesito que usted me diga cómo está la señora, si ya la pudieron sacar, si qué, ¿verdad? Y me dijo, sí, claro, ya sacamos el cuerpo, ya pudimos moverla. Y en ese momento también se me destrozó una parte de mi corazón y lloré y pegué un grito que se escuchó en todo el hospital William Ablen de Turrialba. Y una doctora con mucho amor se me acercó y estuvo consolándome. Después de eso agarramos todas nuestras cosas y nos teníamos que ya ir para la casa. Antes de llegar a mi casa pasamos a visitar a nuestra hermana que quería vernos
para, según ella, pedirnos perdón. Y claramente no había ningún perdón que pedir porque nada de esto fue ocasionado por un querer propio, ¿verdad? Y pues lloramos juntas. Ambas estábamos en un estado de shock aún. Yo me fui para mi casa después de eso y recuerdo que me estaba esperando mi familia y toda mi familia lloraba y me decían: usted está viva con un propósito, wow, todo obra para bien, usted está viva con un propósito. Y por un lado me entraba y por otro lado me salía. No podía yo creer en esas palabras. Pues ese día pasaron 1 o 2 días y claramente yo estaba súper adolorida. Recuerdo que mi mamá me tenía que ayudar a todo. Yo no me podía ni siquiera levantar de mi cama porque, detalle, no fue que se me deslocó el hombro, se me fracturó la clavícula izquierda. Entonces, con la clavícula izquierda no fracturada no me podía levantar de mi cama sola, no podía hacer muchas cosas por mi propia cuenta. Para bañarme, mi mamá me ayudaba a bañarme por los primeros días. Y bueno, después de eso vino la lucha interna más grande que he tenido que lidiar en mi vida. Tal vez en el día yo pasaba bien, pero cuando llegaba la noche me invadía un miedo terrible, un miedo que no se lo deseo a nadie. Yo me iba a acostar y me daba miedo no levantarme, me daba miedo no despertar, porque con la experiencia que yo había vivido me daba cuenta de que esa frase que decimos de que ahorita estamos y más tarde no sabemos es más cierta de lo que imaginamos. Y a veces no lo creemos así. Ese día yo salí de mi casa y ni me despedí de mi papá bien y pude haber no regresado. Ese día ni le acepté la merienda a mi abuelita y pudo haber sido la última merienda. Así que nosotros no tenemos nada asegurado y por eso me daba tanto miedo que llegara la noche, porque yo decía: ay, si me duermo y no me despierto. Duramos como 1 mes donde mis papás tenían que dormir conmigo, ahí hechos un puñito. Mi mamá al lado de mi cama y mi papá en una mini colchonetita a la par de nosotros. Y después de eso teníamos que lidiar aún con las citas que debía ir para que me programaran la cirugía de clavícula, citas a las cuales viajaba con mi papá, cosa que antes nunca había hecho. Viajábamos a San José juntos, disfrutábamos de un helado cada vez que veníamos a la cita, nos reíamos, hasta nos reíamos de algunas personas y cosas y situaciones que les pasaban en la calle, cosa que antes nunca habíamos hecho. Y en medio de todo esto, en medio de 1000 luchas internas, en medio de todo lo que yo estaba viviendo, cuando llegaban los terrores nocturnos, mi mamá y mi papá oraban por mí. Oraban por mí y pedían a Dios su paz para que yo pudiera tener paz a la hora de dormir. Y lo más impactante para mí era ver a mi papá, quien nunca antes había levantado sus manos para orar, levantando las suyas para elevar una oración por su hija. Y poco a poco se fue dando el proceso de conversión en él a través de esta situación. Cuando llegó el retiro que teníamos programado, pues se reprogramó como a los meses después. Mi papá fue a ese retiro y, si se acuerdan, yo tenía que dar una prédica que hablaba sobre levantar sus manos, sobre cantar alabanzas a Dios, que al inicio me parecía tal vez insignificante una prédica así, pero ese día pude transmitir a las personas que mientras tengan vida, la tenemos para alabar a Dios, que si tienen sus manos y sus pies
buenos y si los pueden mover, si los pueden levantar para alabar a Dios. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué les da vergüenza? Y para impacto de mi corazón y para la gloria de Dios, ver a mi papá ese día levantando sus manos, alabando a Dios, después de esa prédica, dije, valió la pena haberlo vivido todo, valió la pena todo lo sufrido. Y fue ahí donde logré entender que definitivamente todo obra para bien, todo tiene un propósito. Ciertamente tuve que tener un proceso psicológico para superar los traumas sufridos por el accidente, pero en medio de todo esto, que el único que me salvó, el único que me ayudó a ver el propósito detrás de todo esto fue Dios, y ver que Él es capaz, que Él es real, que Él es vivo, está vivo, y que si yo viví para contar esta historia fue por un propósito muy grande. Recuerdo que también cuando estaba en la sala de recuperación después de mi cirugía de clavícula, una de las muchachas no era creyente y ella me decía, después de que contábamos la historia de por qué estábamos ahí, ella me dijo con estas palabras: qué rajado, definitivamente Dios existe. Y las lágrimas brotaban de su rostro cuando yo le enseñaba las fotos del carro y pudimos experimentar un momento de conversión en ella también. Así que no hay dudas de que todo obra para bien, de que todo tiene un propósito y de que si hoy estamos con vida es para disfrutarla, es para alabar a Dios, y de que cada día el simple hecho de abrir los ojos es un milagro. Es un milagro porque recuerdo que después de esa experiencia, cuando yo abría mis ojos, después de tanto miedo de quedarme dormida, abría mis ojos y decía, ¡ah! Desperté, como el milagro más grande que había podido experimentar. Así que no permitamos que ese milagro, con el pasar de los días, pase desapercibido. El simple hecho de abrir los ojos es un motivo bastante grande para decir que todo obra para bien y que si estamos vivos es por un propósito mayor.